Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Lo primero es qué pensaron respecto al tema que vamos a ver posteriormente. Si empezamos con los problemas de optimización o nos metemos a las integrales, ¿no? Sí, Yo hablaron opino de optimización. optimización. Sí. Bueno, entonces todos estuvieron de acuerdo en ese tema. Correcto. Pero estábamos viendo qué tipo de problema ahorita. ¿Estábamos con máximos y mínimos o ya también viendo lo de concavidad? ¿Cómo dijo? Sí, si estábamos en los máximos y mínimos o en concavidad. No, creo que concavidad todavía no. Bien. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿ya no hay ningún problema con ese tipo? Pues ahora sí de las 5.9, ¿no? Si mal no recuerdo. Profesor, Ajá. si empezamos por optimización, ¿sí nos daría tiempo de ver los métodos para integrar? Nos queda pues, prácticamente un mes. Hoy estamos aquí, 19, no, sí, un mes. 19. En un mes son 4 semanas. Optimización. Miren, lo que pasa es que optimización sí lleva un poquito más de tiempo. A mí sí me gustaría verlo y yo creo que sí lo veríamos. Pero de entrada, si entramos con optimización, yo creo que ahí toma un poquito más de tiempo, sobre todo porque como no es presencial, pues yo tengo que hacer todos los problemas, ¿sí? Y hay que irlos razonando, ¿sí? Y claro, si yo los razono por mi cuenta sin considerarlos a ustedes, yo no sé si están aprendiendo o no, ¿sí? Cosa que sería muy diferente en una clase. Sería mucho mejor, ¿no? Pero, digo, clase presencial. Pero así por esto no creo, ¿no? Creo que tendría que seguir preguntando para que se les vaya quedando algo. Entonces, eso involucraría, yo creo que tomar un poquito más de tiempo. Y la única cuestión es el hecho de que los métodos de integración sí son muy importantes, ¿no? Que vean lo más que se pueda. En mi caso, yo generalmente he visto lo común que les plantea el problemario, el temario, que viene siendo las integrales inmediatas, las de separación de variables, creo que le llaman. Es lo que no recuerdo ahorita y no tengo el temario, ¿no? A la mano. Integración por partes, trigonométricas, sustitución trigonométrica. Hay, ¿cómo se llama? Las que son racionales, ¿no? Propias e impropias. ¿Cómo se llaman? No recuerdo el nombre, creo que es método de integración racional. No lo tienen por ahí a la mano. No. Cuando tenemos un cociente de polinomios y que hay que hacer fracciones, integración por fracciones, ¿no? Esa, ajá. Pero yo aparte de eso, también me es importante y eso lo acabo de ver con los de ecuaciones diferenciales que no supieron llevar a cabo la integración, ¿sí? Que son integración de funciones irracionales. No.
Bueno, sí, el método ese de las fracciones, sí, es el método de fracciones parciales, efectivamente. Y Entonces, profesor, ¿podríamos empezar por integrales? Bueno, no sé qué yo opinen mis creo que compañeros. sí sería lo más conveniente, ¿sí? Los métodos de integración, ¿sí? Para verlos todos, ¿sí? Y el tiempo que nos reste dedicarlo a optimización, ¿sí? Esto porque también el otro grupo anterior prefirió que empezara por integrales. Y bueno, me pareció correcto, ¿no? Porque son varios los métodos que hay que ver. Y como tenemos poco tiempo y la clase no es presencial, entonces yo tengo que aventarme todo eso, ¿sí? Y por supuesto que no los limito en este caso, ¿sí? A ver cuál quieren, pero la cosa es que les quede correcto ya el método, bueno, les quede en la mente, ¿sí? El método. Por eso los animo a que me digan qué número, ¿no? Si yo fuera otro, diría, bueno, con estos 2 o 3 son más que suficientes y vámonos al siguiente, ¿no? Pero ya ven que si quieren otro, pues órale, otro de lo mismo, ¿no? Pero la cosa es que lo aprendan. Así que me pareció interesante que ellos hayan decidido por integrales y creo que con ustedes tendría que ser lo mismo, ¿no? Para ir más o menos al parejo, ¿de acuerdo? Y darle más importancia en el examen justamente a los métodos de integración. Y bueno, espero en un momento dado llegar a poner al menos uno de optimización de lo sencillo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, vienen siendo como en total con los de ¿qué? Razón de cambio y los de optimización propiamente dichos, vienen siendo como 39 problemas, ¿sí? Y no tienen demasiado grado de dificultad, pero sí hay algunas cosas que deben saber de física, sobre todo, ¿sí? Como por ejemplo la ley de la temperatura de Newton. En fin, entonces, después del tema de concavidad, empiezo inmediatamente con eso de los métodos de integración, ¿no? Bien. Entonces, a ver, nuevamente volviendo, ya no hay ningún problema con los máximos y mínimos, que creo es el 5.9 del problemario. Chéquemelo, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, es el 5.9. 3.7. Entonces el 5.9. Estoy con el problemario de ecuaciones diferenciales. No, bien. Entonces 3.7. Bien, eso es máximos y mínimos. Ya no hay ningún problema para pasar al que sigue, que sería el 3.8 y que habla sobre las concavidades. Que de hecho viene siendo más de lo mismo, pero pues ahora hay que poner, bueno, ya la borré, hay que poner otra columna más para la segunda derivada. Ese es el detalle únicamente, ¿no? Bien, ¿qué pasó? ¿Qué me dicen? Por mi parte ya no hay ninguna duda, profesor. Entonces, concavidad.
¿Tienes algún número en mente? El 22, profesor. 22, bien. Miren, como yo no traje por salirme a la carrera el problemario, pero lo tengo aquí, entonces permítanme verlo. Lo puedo ver desde acá. Y el 22 de concavidades, déjenme buscar. El 3.8, aquí ya está. 3.8 concavidad y dices el 22. A ver, 21, 22. Bien, déjenme anotarlo. Voy a ponerlo aquí. Es F. Ahí, ¿dónde está? Ajá. F de X igual a X que multiplica a X. Ahí, ¿dónde está? Ajá, X por E a la menos X. Bueno. Ahí, ¿dónde están ahora? Aquí. Ya. Bien, entonces, a ver, si alcanzan a ver lo que escribí. Se ve muy tenue, profesor. Muy tenue, hijo. Pero voy a escribir con el verde. Se supone que está nuevo. F de X. Bueno, el 22. Es el 22. La menos X. A ver, ahora sí se ve bien. Bueno. Hey. ¿Alguien que le cueste trabajo? No. Bueno. Entonces, solución. Miren, espérenme, antes de eso. Quiero que vean cómo se puede ir graficando la función, su primera derivada y su segunda derivada. Y lo más sencillo para eso es considerar las funciones elementales de la trigonometría, que son el seno y el coseno, ¿no? Por ejemplo, aquí de entrada estaría mi eje Y, y ese sería el eje X, lo mismo que aquí. X y X. Bueno. Sin embargo, ahora este sistema de coordenadas que tengo aquí sería Y'. Y por último, este otro sistema sería Y'. Bien, entonces supongamos que nos dan la función Y igual al seno de X. ¿Sí? Bien. ¿Recuerdan cuál es la gráfica de la función seno? ¿Parte de dónde? De cero. Ajá. Bueno, sabemos que es una función periódica, ¿no? Pero consideremos el periodo fundamental que va de 0 a 2pi. Sabemos entonces que su gráfica viene siendo eso, ¿no? Aproximadamente. Bueno. Ahora, sabemos que todos y cada uno de los puntos que la conforman, ¿sí? Por ahí pasa una pendiente, una tangente, ¿sí? Digamos que consideramos un punto aquí. Este punto tiene pendiente positiva, ¿cierto? Pero sabemos que esa tangente está relacionada con la primera derivada. Así que esta tangente que es positiva, lo único que me está indicando es que en su gráfica, es decir, la gráfica de Y', tendría que estar en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, tenemos esta expresión. Y todos estos puntos son positivos hasta llegar al punto máximo que tengo aquí para la función seno, ¿verdad? Donde sabemos que la pendiente o la tangente es horizontal.
Eso implica que la curva de Y' a dibujar va a atravesar en la proyección de este punto el eje de las X. ¿Sí? Entonces, aquí estaría haciendo este hecho. Bien. Y por consiguiente, ahora, todos los puntos que se encuentran a la derecha del punto máximo van a tener pendiente negativa. ¿Sí? Eso implica que atraviesa, ¿sí?, el eje de las X y empieza a hacer esto. ¿Están de acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, hasta aquí es respecto a la gráfica de la función y la gráfica de su primer derivada. Ahora, sabemos que la y' no es más que la derivada de y'. Por lo tanto, aquí vamos a considerar las tangentes, pero ahora esta curva. Y aquí las pendientes vienen siendo negativas, no en todos los puntos que van desde el punto que parte del eje vertical hasta llegar al eje horizontal, ¿sí? Vienen siendo negativas. Eso lo único que me está indicando, ¿sí?, es que tienen valor negativo y por lo tanto se encuentran aquí en este otro sistema que ampara el sistema de referencias y'(x). Sí, bueno, aquí es X, ¿no? En todos los casos, X y X. Bien. Entonces, lo que me indica esta pendiente es que ahora se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Y en este punto, la proyección de este punto en donde la primera derivada se anula, ¿sí?, aquí viene teniendo un punto mínimo la segunda derivada. Bien. Bueno, llega a este punto que si lo proyectamos sobre el otro sistema, o más bien sobre los dos de una vez, ¿sí?, tendría lo siguiente. ¿Sí? Para el caso de la primera derivada, este punto en donde se intersecta la función original con el eje de las X, lo que va a representar la primera va a ser que tiene un punto mínimo. ¿Sí? Entonces aquí sigue siendo negativa, tal y como va. ¿Sí? Y ahora, ¿sí?, en este otro punto, ¿qué es lo que tendríamos? Recuerden que en este punto, aquí lo único que me da es un mínimo, ¿sí? Aquí la pendiente sigue siendo negativa, lo que implica que después de este punto, que es un mínimo, empieza a crecer, pero con valores negativos. Y llega hasta este otro punto en donde se va a anular la segunda derivada, ¿sí? Mientras que ahora, continuando con la gráfica de la función seno, ¿sí?, las pendientes que están después de pasar el eje horizontal siguen teniendo pendiente negativa hasta llegar a este otro punto, el punto de un mínimo. ¿Sí? Entonces, sigue teniendo aquí en la primera derivada, en la gráfica, valores negativos hasta que llega a este punto donde se anula ahora la primera derivada. ¿Sí? Mientras que aquí las pendientes, después de pasar el punto mínimo, se vuelven positivas. Esto implica que entonces la gráfica de la derivada, o sea, la segunda derivada, empiezan a surgir al primer cuadrante, ¿sí?, y llegan hasta un punto máximo. Posteriormente, el hecho de que aquí se anule en un mínimo, aquí se anula justamente al
cruzar el eje X y las pendientes se empiezan a hacer positivas, por lo tanto, pasarían al primer cuadrante en el eje de las Y', mientras que aquí siguen teniendo pendiente positiva hasta llegar a una pendiente horizontal, en donde estas gráficas, la gráfica de la segunda derivada, sigue estando en el primer cuadrante y en el punto en el cual hay un máximo para esta función, bueno, debe estar a la misma altura, pero no me salió muy bien, ¿no? Donde tiene un máximo, aquí esta gráfica de Y' se anula. Entonces, más o menos tiene esa relación, ¿sí? Ya sabemos entonces que si la Y es 0, la Y', ¿quién sería? El coseno de X, ¿no? Que justamente esta es su gráfica del coseno. Claro, debe estar a la misma altura, ¿no? Aquí me faltó un poquito. ¿Y cuál sería la Y'? Menos el seno. Exactamente, entonces sería esto igual a menos el seno de X. Y efectivamente vemos que el seno invierte el signo de sus valores, ¿no? Que tiene en la parte de arriba. Aquí en esta parte tiene signos positivos, aquí signo negativo. Aquí tiene signo negativo, aquí tiene signo positivo. Bien, pero lo interesante de eso es justamente lo de las concavidades. Nos damos cuenta que si la segunda derivada tiene pendiente negativa, ¿sí? O bueno, valores negativos en todo este aspecto, la gráfica original presenta una concavidad hacia arriba. Mientras que cuando la pendiente de la segunda derivada es positiva, ¿sí? Entonces ello lo que me está indicando es que la concavidad de la función original es hacia arriba. Ese es el detalle, les digo, para poder atacar este tipo de problemas, ¿no? Claro, aquí hay un desarrollo matemático, ¿no? Que no nos da tiempo de hacerlo. Pero en forma gráfica se puede ver cuál es la diferencia, ¿no? Inclusive podemos ver lo de por qué aquí, en este intervalo, la función es creciente y en este otro es decreciente, ¿no? En base a lo que ocurre en la primera derivada. La segunda, como les digo, nada más se utiliza para la concavidad. Si la segunda derivada es negativa, pues ello implica que la función va a presentar una concavidad hacia abajo. Bueno, pues, a ver. Miren, a ver, para que nada más vean y poderlo bosquejar mejor, ¿sí? Podríamos ver mejor una función, ¿cómo se llama? Polinomial. Un polinomio. Para que vean este detallito de las concavidades, ¿sí? Y ya después atacamos esto. ¿Sí? Bueno, a ver, por favor, díganme un polinomio entonces mejor, para que puedan ver las concavidades, ¿no? En particular. Porque esta es un poco más, como les dije, más restringida, ¿sí? Ya que es una función trascendente y es el exponencial. Recuerden que la derivada de un exponencial es ella misma. Entonces, mejor para que se vea un polinomio, ¿no? Díganme un número. ¿Sí lo están buscando o no?
les hice esta aclaración y quiero que lo comprendan bien porque iba a agarrar el problema supuestamente, pero no lo traje. ¿Sí? ¿El qué? El 3. A ver. Les digo porque aquí parece ser que está al revés, ¿eh? Como ponen las concavidades en el problemario, que sería incorrecto, ¿eh? Ya un alumno me enseñó un libro y efectivamente están mal. El 3, a ver, el 3, ya, correcto. A ver, déjenme ponerlo, es f de x igual a un cuarto de x a la cuarta. X a la cuarta más, no, menos 2 veces x al cuadrado. Ajá, correcto. Bien, miren, déjenme regresar. Ahí está. Y ahora déjenme borrar. Bueno, entonces, solución. Tomando, bueno, derivando ya. Derivando tenemos. Me quedaría porque f' de x va a ser igual al derivar. Me quedaría, el 4 se va como el 1/4 y me quedaría únicamente x al cubo menos 2 por 2 sería 4x. Y ahora recuerden que para encontrar los puntos críticos hay que igualar a 0 la primera derivada. Sin embargo, me doy cuenta que aquí puedo en un momento dado factorizar una x. Y me quedaría x que multiplica a x cuadrada menos 4. Y más aún, como esto es una diferencia de cuadrados, esto también lo puedo factorizar y verlo como el producto de una suma por su diferencia. Entonces me quedaría x por x más 2 por x menos 2. Y ahora sí, todo esto igual a 0. Y sabemos que cuando tenemos un producto de factores igualado a 0, cada uno de ellos igual a 0 y de ahí se despeja. Entonces, por lo tanto, los puntos críticos lo son. Bien. Encontramos el primer factor, x igual a 0. Eso es directo. Luego, del siguiente, al igualarlo a 0 y despejar, me quedaría que la x tome el valor de menos 2. Y, por último, igualando a 0 el tercer paréntesis, me quedaría que x es igual con 2. Entonces, son 3 puntos críticos que acabo de encontrar. Bueno. Entonces, ahora, lo que podemos hacer es ver en dónde se anula, en qué punto se anula la segunda derivada. Entonces, tomamos la derivada de la primera derivada. ¿Cómo dijo, profe? ¿Que vamos a buscar qué? Los puntos en donde se anula la segunda derivada. Ok. Sí. Entonces, si ya tenemos la primera, volvemos a derivar esa primera para obtener la segunda. Y con eso encontraríamos lo siguiente. No sé si alcancen a ver. Déjenme aquí ponerle algo. Ahora. Obtengamos. Obtengamos la segunda derivada. La segunda derivada de la función original o bien la derivada de la primera derivada. Es lo mismo. Y claro,
tenemos que tomar esta, ¿no? Es más sencilla, la parte de arriba. Me quedaría que f de x va a ser igual. Al derivarlo me quedaría 3 veces x cuadrada menos 4 únicamente. Oigan, se me hace conocido, ¿no? ¿No lo hicimos ya? No, pero este es de concavidad, ¿verdad? Entonces y este es el problema de concavidad, ¿verdad? Es que recuerdo haberlo hecho, pero entonces fue con el otro grupo. Lo que se me hace raro porque ellos escogieron los pares. Bueno, ok, a ver. Entonces, tengo esta expresión y de aquí también lo igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, f de x, 3 de x. Esto igual a 0. Y de aquí despejamos y me quedaría que la x se anula en los puntos más menos 2 sobre la raíz de 3. Sí, se me hace conocido este. ¿No? Bien, entonces ahí obtengo otros 2 puntos, ¿no? Que tengo que analizar junto con estos 3. Ahora sí, vamos a formar la tabla. Formando. No me gusta estar repitiendo, pero... Sí, es que esto ya lo hice. Bueno, formando la tabla. Entonces me quedaría lo siguiente. Tengo ahora x, luego bueno, ahorita lo pongo. Es f de x, f' de x y f' de x. Y por supuesto, observaciones. Ahora, ¿cuántos renglones tengo que poner en la tabla? Para eso voy a valerme de la recta numérica, ¿no? Aquí está el 0 que me separa los negativos y los positivos. Los números que tengo negativos vienen siendo menos 2, y aquí el menos 2 sobre la raíz de 3, que lo puedo ver como 2 por la raíz de 3 sobre 3, ¿no? Es lo mismo. ¿Me pueden sacar con su calculadora aproximadamente, digamos con 2 decimales, cuánto vale esta operación? Por favor. Para ver en dónde lo pongo. 1.15. 1.15, correcto. Entonces, si este es el menos 1 punto, aquí tenemos el menos 1.15, lo que no buscar. No está en la escala, pero bueno. Entonces sería 2 por la raíz de 3 sobre 3, con signo negativo. Bien, entonces está más próximo al 0, ahí está bien. Luego, el 0 coincide, es un punto crítico, y está el 2 y el 2 sobre la raíz de 3, que es positiva, y como ya sé que está más próximo al 0 que el menos 2 o el 2, entonces iría primero, aquí me quedaría 2 sobre la raíz de 3, y aquí estaría, por ejemplo, el 2. Bien, ahora, ¿cuántos renglones? Hay uno que va desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, lo ponemos. Luego, hay otro renglón que pertenece a menos 2. Es igual a menos 2. Luego, hay uno que va de menos 2 a menos 2 por la raíz de 3 sobre 3. Voy a ir poniendo mejor los intervalos. Aquí sería que x es menor que menos 2. X igual a menos 2. Luego de ahí,
La X está entre menos 2 menor que X y X menor que 2, menos 2 por la raíz de 3 sobre 3. Bueno, casi no se ve, bueno, ni yo lo veo, pero bueno, se queda eso. Luego sería el otro cuando vale X igual a menos 2 por la raíz de 3 sobre 3. De ahí el intervalo que va desde este punto, que es menos 2 por la raíz de 3 sobre 3, a 0. 2 por la raíz de 3 sobre 3 menor que X y esto menor que 0. Luego cuando la X toma el valor de 0, X igual a 0, posteriormente de 0 a 2 sobre la raíz de 3, 0 menor que X y X menor que 2 sobre la raíz de 3. Luego cuando vale 2 sobre la raíz de 3, X igual a 2 sobre la raíz de 3. Luego cuando va de 2 sobre la raíz de 3 a 2, entonces faltan 2 más, déjenme borrar, ya nada más, son 2. 2 sobre la raíz de 3 menor que X y X menor que 2. Y por último, cuando la X es mayor que 2. Ya está. Bien. Ahora, sé que para estos valores la primera derivada se anula, así que de una vez lleno el cuadrito correspondiente. Sería en 0, en menos 2 y en 2. Me faltó poner el 2. Perdón, aquí es igual a 2. Igual a 2 y X mayor que 2. Ya, ahora sí, aquí es 0. Por otro lado, la segunda derivada se anula en el punto 2 sobre la raíz de 3 positivo. 2 sobre la raíz de 3, aquí se anula. Y también en menos 2 sobre la raíz de 3, aquí. Bueno, aquí sería 2 sobre la raíz de 3. Bien. Esto es todo. La función propiamente dicha se anula en 0, pues ya directamente lo puedo poner. Bueno, entonces ahora empecemos a ver los signos, ¿no? Para la primera derivada, empezando con ellos. Y eso lo podemos ver de esta expresión que tengo aquí ya factorizada. Entonces, un número que vaya desde menos infinito hasta menos 2, podría ser, digamos, menos 3, ¿no? Menos 3. Entonces, si este es el 0, aquí tenemos el menos 2 y este es el menos 3. El menos 3 está a la derecha del menos 2, ¿correcto? Entonces, los signos serían aquí negativo. Luego aquí podría ser menos 3 más 2 me da negativo. Y menos 3 menos 2 me da negativo. Así que por ley de signos me quedaría menos por menos, más por menos, menos. Entonces aquí sería menos. Y sabemos que este signo, que está en representar la primera derivada, lo que nos indica es que la función es decreciente. Decreciente. Luego, cuando se encuentra entre menos 2 y menos 2 por la raíz de 3 sobre 3, un número que esté ahí podría ser, digamos, 1.5, ¿no? 1.5. Entonces, veamos los signos. Menos 1.5, perdón. Menos 1.5. Aquí sería negativo. Aquí sería menos 1.5 más 2 me da positivo. Y aquí vuelve a ser negativo.
Así que menos por más me da menos, por menos sería más. Y por lo tanto este signo me indica que la función en este intervalo es creciente. Creciente. Por lo tanto, como la primera derivada pasa de negativo a positivo, o sea, pasa de negativo a positivo, eso implica que ahí existe un mínimo donde se anula la primera derivada. Así que aquí sería ponerle mínimo. Bien. Luego, no, pero este es para eso ahorita. Pero hay que ver el signo, ¿verdad? Que presenta la primera derivada. Debe ser el mismo, no creo que cambie. Entonces, para ello, hasta 0. Podríamos considerar el menos 1. Con el menos 1, aquí me quedaría negativo. Aquí la diferencia me haría positivo y aquí sigue siendo negativa. Entonces, justamente lo que me indica es que el signo de la derivada en este intervalo, que iría desde el valor menos 2 por la raíz de 3 sobre 3 y hasta 0, es positiva. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí, profe. Ahora, vamos al otro intervalo. De 0 a 2 sobre la raíz de 3. Ya sabemos que 2 sobre la raíz de 3 es un valor aproximado de 1.15. Así que el 1, si consideramos el 1, estaría dentro de ese intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, analizamos el signo. Sería positivo. Aquí la suma me daría algo positivo, ya que sería 1 más 2, 3. Y aquí 1 menos 2 me daría menos. Por lo tanto, más por menos me da menos. Y la función viene siendo decreciente en ese intervalo. Aquí ya sé que por el signo positivo, aquí sigue siendo creciente la función y aquí también creciente. Y ahora, como pasa de creciente a decreciente, ¿sí? Entonces estamos hablando que en este punto x igual a 0 hay un máximo. Bien. Nuevamente, en este punto no va a cambiar de signo. Recuerden que aquí consideré el valor de 1, que es casi próximo a este valor, y me dio algo positivo. No, perdón, es negativo. Es negativo, sí. Así que en este valor de 1.15 va a seguir siendo negativo. ¿Sí? Entonces, negativo. Y entre ese número y el 2, que podría ser el 1.5, el 1.5 estaría en este intervalo. ¿Sí? Si consideramos su signo únicamente, me quedaría positivo, aquí positivo, y aquí 1.5 menos 2 me da negativo. Sigue siendo negativo, sí, negativo. Entonces la función sigue permaneciendo decreciente. Decreciente y decreciente. Y por último, cuando el valor de x es mayor que 2, digamos 3, ¿sí? Al sustituirlo aquí, me quedaría positivo, aquí positivo y aquí positivo. Así que aquí sería positivo y por ende, aquí la función es creciente. Por lo tanto, como pasa de menos a más, en ese punto hay un mínimo nuevamente. Bueno,
Eso es por lo que respecta a función creciente y decreciente, máximo y mínimo. Pero ¿qué hay con respecto a la concavidad? ¿Sí? Bien, para eso, recuerden lo que les dije respecto a la forma en que se relacionan las gráficas del seno, coseno y la segunda derivada, que sería el menos seno, ¿no? Permítanme un momento. No. Espérame. Ahorita te digo. Bueno, a ver. ¿En qué iba? Ah, sí, lo de la concavidad. Bueno, déjenme ver esto. Bueno, respecto a la concavidad, recuerden lo siguiente. Vamos a ver el signo ahora de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, para eso ahora nos basamos en esta parte. Entonces, un número que sea menor que menos 2. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, algo manipulable, ¿no? De hecho, aquí nos damos cuenta que podríamos considerar ¿no? Este sería el más adecuado. O el menos 1. Menos 1 es más, inclusive. ¿Sí? Porque no variaría de signo en esta parte. ¿Sí? Entonces, con que consideramos, digamos, el más sencillo sería tomar menos 1. Si lo sustituimos aquí, me quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, así que me quedaría 3 por 1, me da 3, menos 4 me daría negativo. Así que sería negativo, negativo y negativo. ¿Sí? Bien, sabemos que en un todo, en este punto se anula, ¿sí? Y por consiguiente, ¿con qué estaríamos tratando? Con positivo, ¿no? No, ¿con qué tipo de concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? No. ¿Por qué motivo? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, la X toma el valor de un mínimo, ¿no? Miren, a ver, recuerden nuevamente la gráfica. Es que aquí hay una
controversia, pero me enseñó el cuate bueno, un compañero. Ay, es que no tengo el problemario, me llega. Permítanme un momento, déjenme. Ajá, es el 13. Aquí, si ustedes se dan cuenta, me está indicando, ahorita les enseño lo que estoy poniendo aquí, que en este intervalo le pone que es concavidad hacia arriba, ¿sí? El que va desde menos infinito hasta menos 2 por la raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Ahí me está poniendo que es concavidad hacia arriba. Y lo mismo en la otra parte, ¿sí? La que iría desde 2 sobre la raíz de 3 hacia infinito, ¿sí? También lo pone como concavidad hacia arriba. A ver, déjenme ahora volver. Aquí está. Sí. Bien, aquí puse la forma que tiene la respuesta que dan en el problemario, concavidad hacia arriba. ¿Sí? Lo cual sí es cierto. Entonces, ¿por qué este cuate me enseñó un libro en donde lo ponía al revés? Por eso dije que estaba mal la respuesta que da el problemario, pero no es cierto. Es correcta. Es concavidad hacia arriba, porque presenta este hecho. ¿Sí? Entonces es concavidad hacia arriba en este intervalo, está correcto, sí, los signos negativos, sí, efectivamente es negativa, sí, y en cuanto a donde está el mínimo, cambia, pero sigue teniendo un valor negativo dentro del cuadrante correspondiente. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí tenemos en este caso también un mínimo, ¿sí? Un mínimo, lo que implica también una gráfica similar a esa. Y esta parte que está aquí, que serían los positivos, ¿no? Si lo analizamos, a ver, vamos a ver. Lo analizamos, a ver. Sería 0, aquí, es a partir de aquí. Entonces, un valor de X que esté entre menos 1.15 y 0. Puede ser el menos 1. No, pero ese menos 1 lo estoy utilizando aquí, a ver. No sé. Hasta el 0. Entonces, por ejemplo, el 0 está dentro del intervalo que iría desde menos 2 raíz de 3, 2 por la raíz de 3 sobre 3, hasta 2 sobre la raíz de 3. Ajá. Ahí no debe permanecer el signo inamovible. Por lo tanto, el 0 sería el más fácil de analizar. Si yo sustituyo aquí 0, me quedaría un signo negativo. Eso es lo que me está indicando. Entonces, si lo hago de esa manera, aquí sería negativo y negativo, pero esto como que no, a ver, permítanme. Sí, estuvo bien sustituido. A ver, por ejemplo, si yo tomo el menos 3, a ver, por decir el menos 3, aquí me estaría quedando menos 3 al cuadrado sería 9 por 3, 27. Perdón, aquí está mal el signo, ¿no? Sí, la regué. Yo tomé este valor, no sé si lo recuerdan, ¿cierto? Sí, usted lo tomó.
Sí, tomé el -2, pero me equivoqué en el producto, porque -2 al cuadrado me da 4 por 3, 12. 12 menos 4 es positivo. 8. Ah, es positivo. Perdón, aquí, ¿por qué puse negativo? No, es que arriba usted no ocupó -2, ocupó -1. Aquí, Ajá, en esos tres ocupó -1 y por eso daba negativo. sí, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que el -1 no pertenece hasta este intervalo, ya que tenemos aquí -1.15, o sea, va del -2. A ver, sí la regué, ¿eh? Aquí es -2. Aquí sería -2 por la raíz de 3 sobre 3. Y aquí estaría el -1, ¿sí? Y yo lo que quiero encontrar son números que irían desde -infinito hasta aquí, ¿sí? Porque eso es lo que me está indicando, ¿sí? Entonces, si yo tomo, en la tercera, ¿cuál tercera? Ah, ya, esta, ¿no? 1.5, pues entonces me equivoqué porque sí, -1.5 al cuadrado me da 2.25, ¿no? 2.25 por 3 da 6 y fracción, menos 4 es 2 positivo. Entonces estos son positivos, ¿no? Perdón, ahí puse negativo. No, les pido disculpas, me equivoqué yo con el signo. Me equivoqué con el signo. Sí. Ahora sí está correcto. Ajá. Sí, eso. Ahí quedó. Y ahora aquí, dentro de esto que va de -1.15 hacia el 2 sobre la raíz de 3, o sea, el 1.15 pero positivo, ¿sí? Este sería el 0 y por aquí estaría ese valor. Entonces, en este intervalo, ¿sí? Si yo considero el 0, porque ahora sí el 0 pertenece a ese intervalo que iría desde este negativo hasta el mismo número, pero positivo. Entonces, ahí sí es negativo, porque si yo sustituyo el 0, me da una cantidad negativa. Entonces, aquí sería negativo, negativo y negativo. Ahora sí está correcto. Perdón. Está correcto, sí, eso me quedó. ¿No? Duda. Ajá. El duda. Y si pueden ahora, si tomamos el signo, por ejemplo, el -1, el -1 sí pertenece a este intervalo, ¿no? Que iría desde -1.15 a 0. El -1 sí se encuentra incluido. Aquí está. Va de aquí a acá. Si es ese caso, pues entonces me quedaría -1 al cuadrado me da 1 por 3, 3 menos 4 me da -1, ¿no? Sí, ahora sí, está correcto. Y por último, procedemos a analizar el intervalo que iría desde esta parte hasta esta otra. Entonces, un número que más bien hasta infinito, un número que me representaría sería el 2 que tengo aquí, o inclusive, no, el 1 no, el 1 se saldría, sí, porque el 2 sobre la raíz de 3 es mayor que 1, sería 1.15 no, sí, el 1 también podría ser. Sí, es negativo. Ocupa el 1, da negativo el resultado. Sí, no, es que el 1 no está dentro de este intervalo. Eso es lo que estaba viendo. No sé qué me pasa. El 1 no está aquí. Este es 1.15, ¿no? De 1.15 hasta infinito, el 1 no pertenece. Entonces lo que podría tomar sería el 2.
o el 1.5. El 1.5 sí pertenece a este intervalo, nada más que no me gusta trabajar con fracciones, pero si lo hago, el 1.15 elevado al cuadrado aproximadamente son 2 punto y fracción, 2.25, multiplicado por 3 me da un número mayor que 6, y 6 menos 4 me da positivo. ¿Sí? ¿Dijo 1.5 o 1.15? No, 1.5. El 1.15 es la restricción que tengo aquí. Ah, ¿lo están haciendo? A ver. Sí, es que lo hice con 1.15 y da negativo. Ajá, sí, no, con 1.5. Y ya con 1.5 da positivo. Sí, exactamente. Aunque para no estar trabajando, les digo, con fracciones, lo mejor sería tomar el 2 y punto, ¿no? Con eso ya quedaría, porque 2 por 2 me da 4 por 3, 12 menos 4 me da 8 y es positivo, ¿no? Entonces positivo y positivo para cualquier número que tomen. Entonces ahora sí, y fíjense, entonces aquí esto nos da una regla. Cuando la segunda derivada se evalúa en una región cercana a un punto de inflexión, si es positiva la concavidad, va a ser hacia arriba. ¿Sí? Y cuando es negativa, como es el intervalo que iría de aquí a acá, ¿sí? Entonces sería una concavidad hacia abajo. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, si hay un mínimo, la concavidad es hacia arriba. Si hay un máximo, la concavidad es hacia abajo. ¿Sí? Esa sería la reglita más sencilla. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Ay, bueno. A ver. Entonces, ahora sí. Déjenme ver el problema que me habían dicho. A ver. Bueno, ¿van a escribir o ya puedo borrar? Un minuto, profesor, por favor. Ajá, sí, claro. Déjenme quitar para no confundirlos. Esto lo puse, no va. Dentro del diploma, nada más fue para análisis, ¿no? De esto. Creo que fue todo. Ahí está. Eso no. También para que no se confundan, estos signos no van. No, fue para poner el signo en la primera derivada. Falta bosquejar la gráfica, ¿verdad? Entonces, para eso voy a sacar los valores extremos, relativos más bien.
que sería evaluar en menos 2, en 0, pues eso es inmediato. Y, en 2. Entonces, si evalúo, me estaría quedando, es la función la que debo evaluar. F de menos 2, no es más que tener un cuarto que multiplica a menos 2 a la cuarta, menos 2 veces menos 2 al cuadrado. Esto es un cuarto de 16 menos 2 veces 4, sería 8. Así que esto me quedaría como 4 menos 8 igual a menos 4. Entonces aquí sería menos 4. Y ahora el 2 positivo. 2 positivo. No, sí, está bien, ya iba. No cambia. Aquí sería un cuarto de 16 menos 2 por 4 sería 8. Entonces nuevamente esto me da por diferencia menos 4. Menos 4. Bien. ¿Me pueden calcular con su calculadora, ¿no? A ver si este valor que obtuve es el correcto. Sí, da menos 4. Sí, perfecto. Sí, no hay ningún problema. También sigue dando menos 4. El otro pues ya había quedado. Bueno, entonces ahora la vamos a graficar. A bosquejar, ¿no? Más bien. Más que a graficar. Bien. Sí, faltaba ese detalle, bosquejarla. Entonces ustedes me indican, ¿no? Más que nada para la primera parte, porque aquí bosquejaría. Esa tabla es la que me va a servir. Profesor, por mi parte ya terminé de copiar. No sé si mis demás compañeros también. Correcto. A ver, ¿hay alguien que todavía siga o ya puedo borrar? Correcto. Bien, entonces voy a dibujar más o menos el bosquejo de la gráfica. Y si tienen una, ¿cómo se llama? Graficadora, pues pueden ver, ¿no? Si es correcto. Claro, no va a ser exacto, ¿verdad? En la forma en que lo voy a hacer, pero de hecho no podría.
Pero pues sí, al menos tener una idea. Bien, vamos a poner los valores relativos, que no son más que las coordenadas del punto donde hay un máximo o mínimo. Bien, entonces por un lado, sería que va a haber el 0. El 0 no hay ningún problema, aquí hay un mínimo, este es inmediato. Luego, sé que en menos 2, digamos si este es menos 2, más o menos una distancia igual, sería el 2. ¿Qué otros números tengo en el eje horizontal? El 2 sobre la raíz de 3. Ya sabemos que es ligeramente mayor que 1. Entonces, si 1 es la mitad de aquí, ese 1.15 estaría como por aquí. Entonces, 2 sobre la raíz de 3. Y en forma negativa, sería menos 2 sobre la raíz de 3. Bien. Son todos. Bueno. Entonces, por ejemplo, las coordenadas del primer punto mínimo que tengo acá serían menos 2, menos 4. Aquí está el menos 2 y, por ejemplo, que el menos 4 sea por aquí. No, pero es negativo, perdón, es negativo. Entonces está hacia abajo, digamos que sea por aquí. Luego, el otro mínimo es en x igual con 2. Este es un mínimo, entonces más o menos tiene el mismo valor. Y fíjense, también hay otra cosa que aquí nos puede ayudar para tener en cuenta el bosquejo de la gráfica. Y es, ya la borré, el hecho de la función. La función, recuerden que era f de x igual a menos, un cuarto de x a la cuarta menos 2 veces x al cuadrado. Bien, ¿qué tipo de paridad tiene esa función? ¿Es par o impar? La primera es par. La primera es par. O sea, ¿te refieres al primer término o cómo? Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien se opone? Bueno. No, estás incorrecto. Creo que sí, ya les dije la definición de lo que es una función par e impar, ¿no? ¿O no? ¿Sí la recuerdan o no? No, yo no. Bueno, si lo dijo al inicio, entonces no. Bueno, miren. Es que no quiero borrar eso. A ver. Miren, una función par es aquella que nos dice que cuando la función lo aplicamos al argumento negativo, ¿sí?, lo que vamos a obtener va a ser igual a la función aplicada al argumento positivo. Es decir, que f de menos x va a ser igual a f de x. A esto se le llama que la función, entonces, f va a ser par. Y geométricamente, ¿sí?, sabemos que una función par siempre va a ser simétrica respecto al eje vertical. ¿Sí? Esto lo digo porque aquí podemos aprovechar ese hecho para ver si lo hicimos bien o no. Y una función impar es aquella en la cual la función aplicado a un argumento negativo nos va a dar el negativo de la función, es decir, va a ser menos f de x. ¿Sí? Entonces, esta es para la definición de una función impar. ¿Sí? Y desde el punto de vista geométrico, una función impar se comporta
simétricamente respecto al origen. Bueno, pues aquí podemos en un momento dado ver si la función es par o impar. Para eso lo único que tenemos que hacer es empezar justamente con la función evaluada en el argumento negativo. Entonces me quedaría f de menos x. Va a ser igual. Y la definición de la función ahora la establezco, pero cambiando las x por menos x. Entonces me quedaría un cuarto de menos x a la cuarta. Menos x. Menos x a la cuarta. Menos 2 veces. Menos x al cuadrado. Si aplican ley de potencias, esto les quedaría un cuarto de x a la cuarta menos 2 veces x al cuadrado. Pero ¿quién es esta función? Bueno, esa es la función original, f de x. Y por consiguiente, ahora se dan cuenta, partieron del miembro izquierdo, en donde tenían f de menos x, y llegaron al miembro derecho, que es f de x. ¿Sí? Entonces, aquí me está estableciendo la igualdad, que f de menos x es igual a f de x, y por lo tanto cumple con la definición de una función par. Eso significa que la función que yo bosqueje tiene que ser simétrica respecto al eje vertical. Y ya está. Bueno. Borré el punto. Más o menos. Bien, ya tengo el máximo, el mínimo y demás. Ahora, aquí lo que me está expresando la primera derivada es que tiene signo negativo, ¿sí? Pasando a positivo. Eso implica que en este punto donde la horizontal, donde la línea tangente presenta paralelismo con respecto al eje horizontal, ¿sí? La función viene de esta forma. Es que se hunde aquí, perdón. Más o menos. En fin. Llega a este punto y empieza a subir, ¿sí? Es decir, pasa a tener una pendiente positiva a la curva, ¿sí? Bien. Y sabemos que viene en un momento dado desde menos infinito, ¿no? Con la segunda derivada siendo positiva, ¿sí? Para que forme una concavidad hacia arriba. Es decir, aquí se está formando. Y va a llegar al punto menos 2 sobre la raíz de 3, en donde la segunda derivada se va a anular. Eso implica, en un momento dado, que va a existir un punto como por aquí. Sería cuestión de evaluar la función en ese punto, ¿no? Para más o menos saber dónde está, ¿sí? En donde esto sigue subiendo de esta manera, ¿sí? Y ahora, aquí en este punto, que sería un punto de inflexión, ya que la segunda derivada ahí se anuló, ¿sí? Cambia su sentido. Es decir, pasa de hacer una concavidad hacia arriba a ser una concavidad hacia abajo, ¿sí? O lo que es lo mismo, también lo pueden ver en términos de la recta tangente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la recta tangente a cada uno de los puntos que se encuentran a la derecha del punto mínimo están por debajo de la gráfica. Mientras que, pasando ese punto de inflexión, la pendiente o recta tangente pasa a estar en la parte de arriba de la gráfica, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto de inflexión. Eso es lo que hace el punto de inflexión. Cambiar en un momento dado el sentido ligeramente, sigue teniendo el mismo valor la pendiente, ¿sí? En este caso, positiva. Pero,
pasa de estar debajo hacia arriba o viceversa, ¿no? Según el tipo de inflexión que tengamos. ¿Sí? Luego, llega al punto máximo. ¿Dónde está? Aquí. Llega al punto máximo y la pendiente vuelve a ser negativa, ¿sí? Es decir, va para abajo nuevamente hasta llegar a este punto en donde se anula la segunda derivada. Entonces, hace esto y aquí, en donde la recta tangente está en la parte superior, ahora pasa a ser este hecho para llegar hacia el otro mínimo. Aquí la recta pendiente cambia de lado respecto a la gráfica, ¿sí? Y pasa a estar por debajo. Llega al punto mínimo y nuevamente, de acuerdo a esto, aquí está, vuelve a ser positiva la pendiente, o sea, vuelve a ser creciente la función. Y ya se va hacia el infinito. Entonces, aproximadamente esa sería la gráfica de la función que me dieron, ¿no? F de x igual a 1/4 de x a la cuarta menos 2 veces x cuadrado. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta, duda. Donde cambia de signo, donde va de positivo a negativo, podemos tener la altura en el eje de las Y, más o menos por dónde va a cambiar de signo. Donde cambia de signo. Mira, depende a qué te refieras con donde cambia de signo. Si a la primera derivada o a la segunda para empezar, ¿no? A la segunda. A la segunda. En la segunda lo que cambia efectivamente es el signo, pero lo que nos indica es simple y sencillamente que pasa de una concavidad hacia arriba a una hacia abajo o viceversa, ¿no? De una concavidad hacia abajo a una hacia arriba, ¿sí? Que son estos puntos. Y efectivamente este punto, que corresponde al menos 2 sobre la raíz de 3, lo puedes evaluar en la función para tener su proyección sobre el eje vertical. Digo, si que lo quieres hacer un poco más exacto, a escala. ¿Alguien tiene alguna graficadora o algo donde pueda sacar la gráfica y ver que efectivamente aproximadamente coincide con este bosqueo que se acaba de realizar? A ver. Ajá. Sí, más o menos. Efectivamente. Correcto. Gracias. Y fíjense cómo efectivamente es una función parasimétrica respecto al eje vertical. Bueno, ustedes me indican si sigo adelante ahora con el que propuso la compañera. Igual para sacar mínimos y máximos. Sí, o sea, hay que sacar todo. Sí, sí. Ya ven que empezamos sacando nada más máximos y mínimos, ¿no? Pero ahora surge el hecho de sacar la concavidad, ¿no? Y puntos de inflexión. O sea, se complica un poco más, la talacha es mayor. Yo creo que con uno que les pongan problema, ahí se llevan todo, ¿no? En el examen.
Profesor, si ya terminé de copiar, ¿me puedo retirar? Es que tengo otra clase. Ya terminó, ¿verdad? Sí, ya terminé de copiar. No, pero también la clase o todavía no. No, sí, ya, ¿verdad? ¿Es a la 1? Sí, a la 1. Sí, profe. Correcto. No, pues entonces aquí le dejamos porque pues yo tengo que hacer